apreciamos. Amén. Hoy vamos a aprovechar la oportunidad para hablar un poco de nosotros, de lo que somos las personas. En Génesis, en el capítulo 2, el verso 7, dice que Dios formó del polvo de la tierra una figura, un cuerpo, y que en ese cuerpo Él sopló lo que es el aliento de vida, su aliento de vida. Él sopló espíritu en ese cuerpo. De manera que nosotros somos un cuerpo físico, los seres humanos, estamos formados de tres partes, ¿verdad? Somos un cuerpo físico, que fue lo primero que el Señor formó, del polvo de la tierra, como dice en Génesis, en el capítulo 12, el verso 7. Y entonces, llevando el orden, sigue diciendo que Él sopló, ¿qué? Sopló aliento de vida, sopló el espíritu de vida. Y siguiendo el orden, lo que sigue es el alma, que es el razonamiento, que es la conciencia. Es lo que nos hace conscientes, como dijo una vez un filósofo famoso: pienso y luego existo. Esa parte corresponde a lo que es el alma. Entonces, el orden es el primero, el cuerpo físico. El orden que sigue es el espíritu, aunque muchas veces nosotros decimos somos cuerpo, alma y espíritu. Pero el orden, conforme a Génesis, conforme a la creación del ser humano, es primero el cuerpo físico, luego sigue el espíritu, que fue lo que el Señor sopló, que es su fuerza, ¿verdad? Y luego sigue el alma. Cuando nosotros hablamos de lo que aconteció en el Génesis con el ser humano, nosotros decimos que al ser humano, cuando pecó, cuando transgredió, le sobrevino lo que fue la muerte espiritual. ¿Qué quiere decir eso? Porque nosotros sabemos que el espíritu no muere. El espíritu no muere. Pero decimos que al ser humano, cuando transgredió, le sobrevino lo que fue o lo que es la muerte espiritual. Eso quiere decir que, producto de la transgresión, el ser humano fue separado de la presencia de Dios. Dios separó al ser humano por la transgresión de su presencia, lo echó de su presencia. Entonces eso es lo que se refiere cuando decimos que al ser humano, producto de la transgresión del pecado, le sobrevino lo que es la muerte espiritual. Ahora también, eso significa que hay una separación de lo primero que el Señor creó, que fue la carne, que fue el cuerpo. Entonces ahí también hay una separación, por eso decimos que hay una muerte espiritual, porque inmediatamente nosotros venimos a este mundo, inmediatamente nuestra madre o somos extraídos o nos expulsan del vientre, nosotros comenzamos lo que es una separación espiritual de lo que es el cuerpo físico con la carne, con lo que es el espíritu. Es una separación que ocurre de manera paulatina, sistemática. Inmediatamente nosotros llegamos a esta vida, comenzamos un caminar hacia la muerte. Aunque no fuimos creados para morir. Dios nos creó para morir. Pero comenzamos una lucha entre la carne y el espíritu. Porque el espíritu, que fue lo que Dios depositó en ese cuerpo que creó, es puro. El espíritu no se contamina, permanece puro. Ahora, ¿qué se contamina? Se contamina lo que es el cuerpo físico, que es la carne, ¿verdad? Y se contamina el alma. Entonces lo que muere de manera sistemática es ese cuerpo físico, que es la carne. Porque es imposible que ese cuerpo, esa materia pueda contener, o ese recipiente pueda contener ese espíritu, el cual es puro, es el espíritu de Dios, que es su esencia.
lo ideó. Porque en el principio el hombre no fue creado para morir. Entonces, ¿qué empieza? Comienza ese cuerpo físico, comienza esa materia a desgastarse. Y envejecemos, nos enfermamos. Por eso dice en el libro de Mateo, capítulo 26, que el espíritu siempre está dispuesto, porque el espíritu no muere. Yo estudié a nivel técnico electrónica y de las explicaciones que nos daba el maestro, el profesor, era acerca de algo que le llaman la energía. La energía es espíritu, que la energía nunca muere. Entonces podemos hacer una comparación de lo que es la energía a la que nos referimos de manera técnica en lo secular, a lo que es el Espíritu de Dios, que siempre permanece. Entonces, una muestra de que el Espíritu no muere, que siempre permanece, es cuando el Señor fue crucificado en la cruz. Después que Él mencionó las últimas palabras, de esas últimas palabras que mencionó, lo último que dijo fue: Padre, ¿cómo fue que dijo? ¿No se acuerdan? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, porque el espíritu no muere. El espíritu del ser humano, cuando parte de este mundo, vuelve a quien lo dio, que es el Señor. Ahora, ¿qué si muere? Como estamos diciendo, que el ser humano, desde que sale del vientre de su madre, comienza una carrera sistemática hasta la muerte, es el cuerpo, la carne, la materia, se descompone. Y también, conforme Ezequiel, en el capítulo 18, los versos 4 y verso 20, el Señor nos hace una advertencia y nos dice que el alma que pecare, esa alma morirá. O sea, que lo que muere es el cuerpo y muere el alma. Claro, el alma muere al final, donde cada uno, conforme dice la Escritura, va a recibir un galardón o a recibir una recompensa conforme sus obras. Entonces muere el alma. Bueno, el espíritu siempre está dispuesto, pero la carne es débil. Y sabemos que el Señor no creó al ser humano para morir. Yo quiero compartir en este día, hoy nos vamos a ir temprano. Hoy no me voy a extender mucho. Vamos a compartir una lectura que está en el libro de Mateo. Mateo, capítulo 26, los versos del 36 al 46. Es una lectura preciosa, en la que el Maestro de Maestros, el Señor Jesucristo, el ser humano, la persona, el individuo con las necesidades fisiológicas como las tenemos cada uno de nosotros, que es donde muchos de nosotros, hermanos de diferentes denominaciones, no logramos entender de que el Señor Jesucristo vivió como un hombre, nació como un hombre, igual que cualquiera de su época, comía, bebía, tenía necesidad de dormir, se transportaba de un lugar a otro, no era por arte de magia, sino usando los pies, interactuaba con las personas como una persona común. Claro, sabemos de que no era una persona común, pero en ese aspecto era un hombre común y corriente, como los demás. Lo demostró, se alimentaba igual que los demás. Entonces, muchos de nosotros entendemos de que cuando el Señor daba sus enseñanzas o cuando hacía ciertos referimientos, en la mayor parte del tiempo
hablaba como un hombre, enseñaba como un hombre, como una persona, aunque también lo hacía como Dios. Y era cuando enfadaba a los escribas y a los fariseos, porque ellos que tenían el conocimiento mayormente literal de la palabra, entendían que él estaba blasfemando. Cuando él decía, yo soy primero que Abraham, o uno mayor que Moisés está aquí, o cuando él decía, yo soy, que para ellos se estaba refiriendo a sí mismo como Dios. Por lo que dice en el libro de Éxodo, el verso 13, creo, el libro de Éxodo, capítulo 3, verso 14, que habla de cuando él se refería a Moisés, que se identificó como el gran yo soy, que es una expresión que abarca todos los tiempos, el presente, el futuro y el pasado, el alfa y el omega. Entonces ellos que tenían conocimiento de eso desde la antigüedad, veían al Señor como que estaba blasfemando, como que se estaba usurpando una potestad que no le correspondía. Y por eso querían apedrearlo, le perseguían y querían matarle. Pero eso no aconteció hasta que no fue el tiempo en que debía de acontecer, que esta lectura, o parte de la lectura que vamos a ver ahora, de Mateo capítulo 26, el verso del 36 al 46, en donde el Señor Jesús, como hombre, nos deja una enseñanza extraordinaria. Sí, del 36 al 46. Donde el Señor Jesús, el maestro de maestros, nos da una enseñanza extraordinaria, tremenda, de cómo nosotros, las personas, los seres humanos, debemos manejar ciertas situaciones en la vida. Cómo nosotros debemos comportarnos, debemos manejar ciertas situaciones difíciles. Porque como ser humano, cuando el libro de Hebreos, el capítulo 4, verso 15, nos dice que nosotros, la persona, los cristianos, no tenemos un sacerdote el cual no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Aquí lo recalco. Porque como persona, el Señor, como hombre, atravesó todas las situaciones y circunstancias que nosotros como hombre, como persona, como mujer podemos atravesar. E inclusive, y va a sonar un poquito extraño, para nosotros los hombres, ¿verdad?, que tenemos cierta debilidad en cuanto a lo que voy a mencionar ahora, inclusive el Señor tuvo tentaciones sexuales de todo tipo. ¿Qué tentación más grande que una mujer con una cabellera negra exuberante, bella a lo mejor, digo yo, aunque la palabra no da esos detalles, preciosa, se aplasta a tus pies, te echa perfume en tus pies y lo seca con su cabello? Para cualquier hombre eso es una seducción tremenda. Cuando esa dama, en reconocimiento a la persona que tenía enfrente, sin ningún morbo, ella lo hizo sin ningún morbo. Pero para cualquier ser humano, nosotros los varones que tenemos cierto comportamiento en cuanto a acciones de esa manera, puede ser una tentación extraordinaria, que alguien, una mujer bella, preciosa, hermosa, te ponga perfume en los pies y luego lo seque con sus cabelleras. Y a otras situaciones que identifica la palabra en la que el Señor tuvo tentaciones de esa, o no tentaciones, sino que se vio involucrado en situaciones de esa naturaleza. Pero como dice Hebreos 4, verso 15, que tenemos un sumo sacerdote que fue tentado en todo, conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. Y ahí es la diferencia. Que nosotros sí somos pecadores, por naturaleza. Entonces vamos a compartir esta lectura
en la que, repito, en la que el Señor nos da una enseñanza extraordinaria de cómo el ser humano, cómo nosotros debemos manejarnos, debemos comportarnos ante situaciones difíciles. Vamos a leer, como dice en Colosenses 3:17, que siempre lo digo, ¿verdad? Que el Señor nos dice que todo lo que nosotros como cristianos hagamos, que lo hagamos en su nombre. Todo lo que hacemos de palabra o de hecho debemos hacerlo en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a leer. De la manera así. Siempre le da la manita y me la hace. Sí, siempre la manita y me la hace. Dice en el nombre de Jesús. Dice, Jesús ora en Getsemaní. Dice de la manera siguiente. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Aquí podemos entender que el Señor pudo presentarse a ese lugar con todos sus discípulos, porque dice que llegó con ellos. Llegó con ellos a Getsemaní. Verso capítulo 36. Dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí en tanto que voy allí y oro. Y orando y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Para una oportunidad futura estamos preparando una prédica que va a tener, o que vamos a utilizar esta misma lectura, en la que nosotros vemos cómo el Señor Jesucristo, un ser humano normal, en este momento está siendo sobrecogido por un mar de emociones. Y las emociones son algo intrínseco de nosotros, las personas, los seres humanos. Entonces el Señor dice acá, y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse. La tristeza es una emoción o un sentimiento. Se comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. El Señor estaba sobrecogido por un mar de emociones, de tal manera que estaba entristecido hasta la muerte, dice acá. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Aquí hay un contraste en la que el Señor, que está atravesando por una situación sumamente difícil, delicada, nos enseña qué debemos hacer cuando estamos atravesando por esa situación. ¿Qué estaba haciendo él o qué fue a hacer? Él fue a ponerse en comunión con el Señor, él fue a orar. Que es lo que muchas veces nosotros, mayormente la gente que no conoce de Dios, no hace. Cuando está en situación difícil, busca resolver por su forma, de su manera, e inclusive muchos cristianos también hacemos lo mismo. Muchos cristianos, cuando llega el momento difícil, cuando llega la tormenta, perdemos o flaqueamos en la fe y buscamos cualquier tipo de salida, cualquier tipo de actitud o hecho para mejorar esa situación que nos está afectando, pero no metemos al Señor en la ecuación, no metemos a Dios en la ecuación. Y este
esa enseñanza preciosa la que el Señor nos da en esta lectura, de una situación que Él vivió como hombre en carne propia. ¿Qué puede hacer? Bueno, puede orar. Y algo sí que nosotros hacemos es que cuando tenemos una situación difícil le decimos a nosotros que oren por nosotros. Ora por mí. Ora por mí. Y eso está bien porque el Señor nos llama a orar los unos por los otros. Eso está magnífico, muy bien. Pero también nosotros tenemos que hacer lo que fue lo que hizo, que es lo que nos enseña Jesús, que tenemos que orar también nosotros. Claro. Porque es que ya no hay un intermediario entre Dios. O sea, nosotros podemos hacer, el intermediario es el Señor Jesucristo. Pero nos enseña que nosotros podemos presentarnos nosotros mismos al lugar santísimo y pedir por nosotros. Nosotros podemos plantar nuestra rodilla, nuestro rostro, o sentado como quiera, o acostado, porque también hay personas que están en una situación que no pueden moverse del lecho, y pedirle al Señor. Él dice, clama a mí en voz de fuerte que yo te responderé. Y clamarle al Señor. Entonces aquí hay un contraste. ¿Qué estaba haciendo el Señor que estaba atravesando por esa situación difícil? Él fue a orar, él estaba orando. Y entonces él se hizo acompañar por todos sus discípulos. Pero de esos discípulos, de ese grupo de 12, sacó 3. Sacó a Pedro y sacó a los hermanos de Zebedeo. Entonces son 3 o 4 en total. Él separó a esas personas y le dijo, verá aquí, verá por mí. Pero ¿qué estaban haciendo ellos? Cuando él volvió de su primera oración, los encontró durmiendo. Entonces hay un contraste aquí de cuando la persona no tiene ninguna preocupación, cuando el individuo está relajado, que no tiene una situación, un acontecimiento que lo atormente, ¿qué hace? Lo que estaban haciendo los discípulos, cogen suave. Ellos durmiendo ahí tranquilos, porque la situación difícil la tenía el Señor. Además también dice el Señor, en otra parte, cuando le cuestionan de por qué sus discípulos se comportaban de tal manera, ellos se comportaban así porque estaban con Él. No tenían problema. Al contrario, estaban absorbiendo instrucción, estaban aprendiendo, estaban preparándose. Porque lo mismo que le estaba pasando a Él, le iba a pasar a ellos. Pero con el Señor Jesucristo, en esos 3 años y medio de su peregrinación, de su testimonio, de 3 años y medio, ellos estaban viviendo sueños. Ellos estaban maravillados. Ellos estaban muy quitados de bulla. No tenían prácticamente, la responsabilidad de ellos era, como decía el Señor, aprender de Él, prepararse. Pero también a ellos les iba a tocar lo suyo. Entonces, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces aquí nos recalca el Señor de que cuando estamos en esa situación lo que tenemos que hacer es velar y orar para que no caigamos en tentación, para que no seamos presos del enemigo. ¿Cuánto yo he conocido o conocí personas que ante situaciones, amigos, compañeros de trabajo, que ante situaciones difíciles han tomado decisiones desafortunadas? Se han desvivido ellos o han desvivido a otros. Personas que no conocen de Dios, pero aún personas con el conocimiento, e inclusive ministros de la iglesia, pastores, evangelistas, predicadores, maestros, que ante situaciones difíciles se le ha olvidado esto que el Señor nos enseña, velar y orar ante las situaciones difíciles, para que no caigamos en la tentación, y han metido la pata.
Y todos estamos dispuestos a meter la pata, todo el que está vivo. No podemos decir de esta agua yo no beberé. Pero el Señor nos enseña bien claro ante las situaciones difíciles, que a todos nos atraviesan situaciones difíciles. Todos hemos experimentado situaciones difíciles, familiares, de trabajo, de dinero, de enfermedad, de enemistad, de personas que tienen acechanza contra ti, aún sin tú haber motivado esa situación. Entonces, ¿qué dice el Señor? Velar y orar para que no caigamos en la tentación del enemigo. Porque nosotros tenemos un enemigo que no vemos. Tenemos un enemigo invisible, y ese tema para otra ocasión, pero que todo lo que se manifiesta en lo invisible también se manifiesta en lo físico. Estamos hablando aquí que dice que el espíritu está dispuesto, pero que la carne es débil. Y ya explicamos ahí de manera más o menos que se pudiera entender qué significa eso. La carne no tiene ninguna potestad, porque la carne perece. La carne simplemente es materia. Ahora el espíritu sí es la fuerza que mueve la carne. Si el Señor no hubiera soplado en el Génesis capítulo 2, verso 7 de su espíritu en ese cuerpo que formó, hubiera sido simplemente como un pedazo de madera, como una roca. Entonces, nosotros hemos extendido por mucho tiempo, siglos, quizás décadas o siglos, lo que dice aquí cuando te dice que la carne es débil y que el espíritu está dispuesto. Y de muchas de nuestras acciones la justificamos y que la carne es débil. Ay, que la carne no sirve para nada. La carne simplemente es un contenedor, un recipiente de lo que sí puede, que es el espíritu. Si yo tuviera a mi hermano Daniel enfrente, acá, y vamos a, de manera hipotética, simular que tenemos una diferencia, y que nos vamos a tú me dices, yo te digo, de manera verbal, pero que luego pasamos a lo que es la agresión física. Esta mano no llega a la mejilla de Daniel si no hay un espíritu que lo impulse. Entonces, verdaderamente lo que nosotros tenemos que dominar es el espíritu, el dominio propio. El espíritu. Porque la carne, cuando la gente muere, ¿qué pasa? Queda el cuerpo ahí, ya salió el espíritu, el cuerpo queda ahí ya y no se mueve para nada. Eso mismo es. Entonces, dejemos de justificar nuestras acciones porque la carne es débil. Lo que es débil es el espíritu. El espíritu. Lo que es débil es el espíritu cuando nosotros pretendemos vivir en el espíritu según la carne. Ese es el problema. Y por eso justificamos que la carne esto, que la carne es que no hemos entendido mal. Esa es la justificación. Y así hemos entendido por décadas, por siglos, porque así nos han enseñado siempre, y así se ha interpretado en la palabra, pero es lo contrario. Lo peligroso. La carne hace lo que el espíritu le manda. La carne hace lo que el espíritu le manda, su concupiscencia. Exacto. Y entonces, pero decimos que el espíritu es puro porque es el espíritu de Dios y no se contamina. Entonces hay lo que le llaman lo que es la conciencia, el discernimiento, que es lo que es el alma, que es lo que pues, nosotros tomamos la decisión. Porque antes de yo dar un cosa con ustedes, yo lo pensé, yo se lo di en la mente. Ya yo lo materialicé aquí en esa mente, ya antes de yo agredirlo o decirle cualquier cosa. La conciencia. Exactamente. Entonces eso es lo que se pierde, por eso es que dice que el alma, eso es lo que peca. Que el alma que peca, esa es la que muere. Según Ezequiel, capítulo 18, 24. Entonces, vino luego Jesús a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. O sea, el espíritu permanece, no muere, siempre está dispuesto, como un soldado esperando orden para actuar. Pero la carne es débil. Otra vez fue y oró
por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede, pasa de mí esta copa. Si no puede pasar de mí esta copa así que yo la beba, hágase tu voluntad. Eso es lo que tenemos que hacer. Y a veces estamos experimentando situaciones. En una ocasión nosotros dijimos aquí que el Señor permite situaciones en nuestra vida para probarnos, porque nosotros debemos ser probados como el oro. El Señor tiene que purificarnos, porque cuando llegamos a los pies del Señor, nosotros arrastramos un lastre de nuestra vida pasada. Y el pecado tiene su consecuencia. Todo tiene su consecuencia. No es que vamos a venir a los pies del Señor y vamos a vivir como un cuento de hadas. Él mismo dice que vamos a tener aflicciones. Vamos a poner un ejemplo hipotético. Voy a poner yo. Yo tengo un hijo solo, ¿verdad? Tengo un solo niño, un hombre ya. Pero vamos a suponer que yo, en mi vida mundana, secular, yo hubiera sido una persona extremada, mujeriego en extremo. Tuviera un chorro de muchachos por ahí. Amén. Entonces esos muchachos fueran, ese chorro de hijos fueran 4 o 5, fueran hijos, fueran de pareja posiblemente diferente. Y hubiera nacido bastardo porque no iba a tener fuera del vínculo del matrimonio, o sea, fuera de la bendición de Dios. ¿Qué sucede? Que tengo 4 o 5 muchachos, pero ya ahora yo tuve un encuentro con el Señor, Él me compungo, el espíritu tratamos, mi espíritu fue confundido por el espíritu del Señor y yo tomo la decisión de entregar mi vida a Cristo. Y yo comienzo, pongo de mi parte, ¿verdad? Y de mi empeño, y dejo que el Señor haga en mí la transformación que Él hace cuando se le permite. Que yo soy una nueva criatura, soy una nueva persona en Cristo. Y esos muchachos que yo tuve cuando ahí hay una consecuencia. Yo tengo 4 o 5 muchachos que fue consecuencia de mi vida pecaminosa, de transgresión antes de conocer a Cristo. Eso mismo es. Cuando nosotros venimos a Cristo, arrastramos el lastre del pecado, de la falta, eso está ahí, de los errores cometidos. Sí, pero eso no le quita que sea inocente. ¿Perdón? Eso no le quita que sea inocente. Exactamente, no, pues lo que te digo, que arrastramos nuestras consecuencias del pecado. Amén. Esos son mis hijos. Claro. Y lo amo y lo aprecio y le doy ejemplo, lo sustento. Aún sean adultos, siempre uno está pendiente de los hijos, porque mi mamá me llama que yo soy viejo ya y para ella yo soy su hijo. Para yo soy su muchachito. Me le siento al lado y comienza a acariciarme la cabeza. No tengo cabello. Comienza a acariciarme la cabeza y a pasarme, si me ve sudor, coge un pañuelo de su cartera y comienza a secarme el sudor. Y me recuesta en su regazo. Y yo siempre, o sea, ahora nosotros los padres, los niños siempre van a ser niños, nuestros hijos. Aún sean adultos, mayores, viejos ya. Pero lo que estamos tratando de plasmar es que independientemente de que somos nuevas criaturas, de que estamos viviendo conforme a la voluntad del Señor, porque lo hemos reconocido y lo hemos reconocido ante los hombres, lo hemos recibido y aceptado como nuestro Dios y Salvador, la consecuencia de todo lo que nosotros hicimos en el pasado, antes de ese paso tan importante, está ahí. Y no se puede borrar, no se puede ignorar porque está ahí. Exactamente. Eso es lo que queremos recalcar. Entonces, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Eso es lo que muchas veces nosotros no entendemos, como estamos diciendo, que el Señor permite situaciones para probarnos, para ver cómo nosotros nos comportamos. Es verdad que nosotros hicimos un reconocimiento de Él y le recibimos por emoción, o si fue una decisión verdaderamente
de corazón, si fue una decisión verdaderamente porque teníamos una necesidad de Él, por alguna situación, por lo que sea. Entonces, por eso es que tenemos que encontrar al Señor. Que luego dice Jesucristo en esta maravillosa enseñanza que Él nos dejó en un momento difícil, porque estamos hablando de probablemente un día o ahora de ser apresado para atravesar por lo que atravesó, que todo el mundo sabe. Dice, vino otra vez y lo halló durmiendo, o sea, por segunda vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, porque no tenían ninguna preocupación, estaban tranquilos, estaban con el Maestro, estaban con el Salvador, ellos tenían ese entendimiento. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ven, se acerca el que me entrega. Entonces, el contraste en situación difícil. Y ya lo último, cuando estamos en situaciones de esa naturaleza, cualquiera que sea difícil, que estoy seguro aquí todos hemos atravesado por situación difícil, menos ese baby que está ahí, que apenas tiene como algunos 6 años, 7 o 8. ¿Cuántos años tiene él? 8 años, exactamente. Es un niño inocente. Es un niño que, por más malicia que tenga, es un niño que, como el Señor dice, dejen que los niños vengan a mí porque de ellos se reír. Es un niño prácticamente inocente. Aunque actualmente con tantas cosas que hay, los muchachos abren los ojos y dejan el entendimiento antes del tiempo. Pero vamos a suponer, ¿verdad?, que es un niño que está en esa condición. Entonces, cuando estamos en esas situaciones, que nosotros nos ponemos en manos del Señor, nos ponemos en comunión con Dios y le presentamos nuestra situación, al final vamos a hacer como hizo el Señor. Vamos a aceptar lo que Él dice o lo que está determinado para nosotros y vamos a terminar preparados para esa situación como Él terminó. Dice, Él mismo le dijo a los que encontró durmiendo, hermano, estén tranquilos que yo estoy bien, yo estoy en la mano del Padre. Yo estoy sujeto a la voluntad del Padre, del Todopoderoso. Y que acontezca lo que tiene que acontecer. Gloria a Dios. De manera, mis hermanos, que esa es la gran enseñanza que el Señor nos da para cuando nosotros estemos en situaciones difíciles. Ponernos, encomendarnos a Él, ponernos en su mano, ponernos en oración y que acontezca conforme la voluntad del Señor, no como nosotros queramos. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Hoy les dije que me iba, porque verdaderamente